Muy buenas noches. Estamos en directo, son las 10 y 15 minutos en estos momentos. Todos los jueves, a esta hora, aquí en Popular Televisión, vamos a tratar un asunto de máxima actualidad, de los que nos preocupan a todos, de los que hablamos con nuestros vecinos, con nuestros amigos en el trabajo, en la calle, sobre empleo, sanidad, educación, y lo vamos a hacer siempre teniendo como invitados a sus principales protagonistas o expertos de primer nivel, para que ustedes conozcan mejor estos asuntos y que además escuchen diversos puntos de vista, diversas opiniones, contribuyendo así a formarse un mejor criterio. Será cada jueves a esta hora, aquí en Popular Televisión, a veces en este set y en otras ocasiones en el plató de la Facultad de Comunicación de la Universidad Católica de Murcia, con la asistencia y participación de futuros periodistas. Bienvenidos a un programa independiente y comprometido. Bienvenidos a El Debate. Y un tema de máxima actualidad en estos momentos es el debate de los presupuestos generales del Estado para el año que viene. No es cuestión solo, al menos, de protocolo, y es que en ellos se reflejan cuestiones claves sobre el paro, los impuestos, sobre si se hacen o no determinadas inversiones. Estas decisiones tienen que ver mucho con todos nosotros y por tanto queremos abordar este asunto. No paramos de oír hablar de los presupuestos del Estado en todos los medios de comunicación. Vamos a hablar de ello aquí y con personas que además tienen un protagonismo importante durante estos últimos días, bueno, con mucha frecuencia también, pero especialmente estos últimos días, en el Congreso de los Diputados. Me estoy refiriendo a Vicente Martínez Pujalte, que es portavoz de la Comisión de Economía y Competitividad del Partido Popular en el Congreso. Bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches y encantado de estar aquí. Bueno, mucha actividad. Además ¿sí? Encantado de estar reabriendo este programa. Ojalá que tenga muchos años de éxitos. Muchas gracias. Decía que iba a preguntarle que han sido muchas las enmiendas, más de 3.000 me parece, las que se han debatido en el seno de la comisión y que ahora lo tiene que pasar al Congreso, pero pocas se van a aceptar finalmente por parte del equipo de gobierno, ¿no? Lo lógico es que se presenten muchas enmiendas porque los grupos parlamentarios que no están en el gobierno plantean todo un conjunto de enmiendas que constituyen su presupuesto alternativo. Son enmiendas que no se podrían aprobar todas porque muchas serían contradictorias, las del PSOE con las de CiU, con las del PNV, con las de Izquierda Unida, pero el conjunto de enmiendas los grupos tienen obligación de plantearlas porque plantean una alternativa. A veces a los diputados les parece un trabajo baldío, pero es un trabajo que constituye el gran armazón de la alternativa de ese partido a los presupuestos del gobierno. Nos acompaña también Pedro Saura, que es el portavoz de Hacienda del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados. El señor Pedro Saura, muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias. Encantado de que esté usted aquí esta noche. Magnífico estar con usted y con la audiencia, y como decía don Vicente Martínez Pujalte, pues a ver si el programa dura muchísimo y podemos volver, podemos volver. Ojalá que así sea. Con frecuencia se le critica a la oposición que cuando presenta enmiendas lo hace para regalar a los oídos a mucha gente, es decir, contento a un colectivo haciendo una propuesta de que se le mejore la partida, aunque sé que eso no va a ningún sitio y además en cualquier caso, ¿de dónde van a salir los fondos? Si digo que para tal actividad se le dé tal dinero, hay que traer de otros sitios. Es decir, son regalos para los oídos de mucha gente, aunque al final quede en nada. Eso es un poco lo que puede estar ocurriendo también estos días en el Congreso de los Diputados por parte de ustedes, casi 900 enmiendas que han presentado. Sí, sabiendo que eso es así, y sabiendo que también los ciudadanos cada vez pues están muy atentos a la realidad y saben que todo no se puede financiar, lo que hace la oposición, desde luego el Partido Socialista, es tratar de ajustarse a los ingresos que hay. Y lo que hacemos también, y hemos hecho este año y el año anterior, lo que hemos planteado es también enmiendas de ingresos. Es decir, no solo por el lado de los gastos, para ser creíbles, para ser rigurosos, porque como digo, la gente no se chupa el dedo y sabe que, en fin, no todo es gratis.
Por lo tanto, por el lado de los gastos, pero también hemos planteado enmiendas por el lado de los ingresos, por el lado de algunos impuestos, de lucha contra el fraude, para incrementar los ingresos de esa manera que cuadren nuestras enmiendas. Le voy a dar un dato. Hemos planteado ingresos, más ingresos, del orden de 6.700 millones de euros para financiar las enmiendas que hemos hecho. Bueno, parece una buena propuesta, ahora la valoraremos en cualquier caso. Pero le voy a seguir presentando a los demás invitados junto a los dos que ya les he presentado, dos políticos que tienen además responsabilidad en materia de economía en el Congreso de los Diputados por parte del Partido Popular y del Partido Socialista. Nos acompañan dos, digamos, técnicos o profesionales en gran medida en materia académica, coinciden también los dos, que también ustedes en cualquier caso, pero en este caso les presento a Fernando Torrejón, que es profesor de análisis económico en la Universidad Católica San Antonio de Murcia. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Antonio. Bueno, en esos presupuestos, ¿son expansivos o son restrictivos? Brevemente. Bueno, es probable que los presupuestos sean contractivos, ¿no? Contractivos o restrictivos. De todas formas, creo que tendremos tiempo para hablar de ello, pero a mí me da esa impresión, ¿eh? Sí, ¿y eso es necesario en este momento o no necesariamente? Normalmente en épocas de crisis se suele aplicar políticas contracíclicas, ¿no? Pero también hay que ver que estos presupuestos responden a los requerimientos de la Unión Europea, ¿no? Como ustedes saben, tenemos que alcanzar un déficit del 3% para el año 2014. Entonces tenemos el corsé ahí también en el contexto económico europeo. Uh-huh. Y nos acompaña también Ramón Madrid, que es el decano del Colegio de Economistas de la Región de Murcia. Ramón, bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Encantado. Buenas noches de nuevo. Igualmente de que estés. Muchas felicidades por el programa. Gracias. Y también, lógicamente, comparto con mis compañeros el deseo de que dure muchísimo tiempo. Y el deseo también de que estos presupuestos nos ayuden a salir de la situación en la que nos encontramos a bote pronto. ¿Puede ser que nos ayuden a salir de aquí o no es el momento de plantearnos todavía eso? Yo creo que son un primer paso, en mi opinión, para salir de la crisis, pero no porque vayan a generar por sí solos crecimiento, sino porque el objetivo, creo, y aquí tenemos dos protagonistas que me pueden, lógicamente, contradecir, es el equilibrio presupuestario. Si conseguimos ese equilibrio presupuestario tan necesario para poder seguir endeudándonos, para poder generar confianza en los mercados, aunque sé que está muy manido, pero es así, posiblemente podremos salir en un próximo paso. Desde luego, con estos presupuestos no se va a generar empleo, evidentemente, en este año, pero que sí es posible que sean necesarios, y también estoy de acuerdo, para sentar esas bases, porque desde luego lo que hay que hacer es reducir el déficit y el endeudamiento, ¿no? Esta espiral que hemos entrado de déficit y endeudamiento no se consigue reducir y es difícil. No comparto mucho la opinión del profesor, porque yo creo que no son tan restrictivos ni tan contractivos. Puede ser que hay determinadas partidas, pero si lo estudiamos respecto del PIB, estos presupuestos son una parte más importante del PIB que el presupuesto del año anterior. Yo creo que del PIB estimado estamos hablando ya por encima del 15%, es decir, que realmente tampoco estamos hablando de un presupuesto muy contractivo respecto del año anterior, ¿eh? Una vez hecha esta ronda de presentaciones y además pidiendo que en la medida de lo posible, dado que es un tema que puede ser árido, que lo hagamos cercano a los ciudadanos a la hora de la terminología y de los planteamientos, y en ese sentido me gustaría plantearlo. Es decir, el ciudadano puede decir, oye, está pasando año tras año, incluso independientemente de quién gobierne también, y la situación está empeorando en cuanto a que crece el desempleo, en cuanto a que suben los impuestos, en cuanto a que desde Bruselas nos están exigiendo cada vez mayores recortes, pero ¿para qué? Porque al final la realidad, por lo menos a corto plazo, no parece que vaya a mejorar. Con estos presupuestos, y hago la pregunta en general, estos presupuestos son para soportar la crisis, para aguantar, seguimos aquí, hay que seguir preocupados, sufriendo y con malos datos. Si no los tenemos ya personalmente o en casa viviéndolos, que los podamos tener, es posible, o son unos presupuestos para poner ya el pie, empezar a poner pie en un terreno de crecimiento o en un terreno positivo. ¿Cómo se enfoca? Bueno, vamos a ver. Creo que si alguien tuviera la receta mágica, la aplicaría. Creo que hay una voluntad compartida en España, entre todo el mundo, de dar solución al problema en el que vivimos. Y el problema en que vivimos no es las cifras macroeconómicas. El problema que vivimos tiene cara y ojos. El problema que vivimos es las colas del paro, de la gente que no tiene empleo,
el problema que vivimos es que el 50% de los jóvenes no tienen empleo, el problema que vivimos es familias que no tienen para pagar la hipoteca, el problema que vivimos es familias que no llegan a fin de mes. Y si alguien piensa que los políticos no tenemos voluntad de arreglar eso, pues está profundamente equivocado. Y además hay una voluntad compartida, ese es el objetivo. ¿Cuál es el camino? Hombre, el camino no hay una receta mágica. Desde el Partido Popular estamos convencidos, y por eso lo hacemos, firmemente convencidos, que el camino pasa por unas cuentas públicas donde se ajusten ingresos y gastos, que no haya un desequilibrio, por un gasto público que sea más eficiente, pero eso tampoco basta. Hay que hacer reformas estructurales para que la economía funcione, para que haya dinamismo, para que haya sectores económicos que funcionen, para que las pymes tengan trabajo, los autónomos tengan trabajo. Y además de todo eso, necesitamos un sector financiero que dé créditos de una manera normal, no que dé créditos a quien no lo va a pagar, pero dé créditos a un proyecto solvente, dé créditos a una empresa que plantea un plan de negocios realista y que puede dar beneficios. Entonces, nosotros, desde el Partido Popular, estamos convencidos que estos presupuestos son los mejores, lógicamente. Ahora, ¿estos presupuestos son condición suficiente y necesaria? No, es una condición necesaria en nuestro modo de ver. No es suficiente. Junto a estos presupuestos hace falta reformas estructurales, generar confianza. Y yo digo también, junto a estos presupuestos y los esfuerzos que haga la sociedad española o el gobierno, como lo quieran decir, hace falta además que Europa se asiente en un proyecto irreversible de moneda única, porque solo una Europa, ahora que tenemos una moneda única, que tenga un proyecto solvente, solo así todos nuestros esfuerzos valdrán la pena. Yo estoy de acuerdo con la parte final del señor Martínez Pujal. Y con la inicial, la voluntad. Estoy ¿no? convencido que el Partido Popular lo que quiere es lo mejor para los españoles, otra cosa es el camino, como cualquier otro partido que está en el Congreso de los Diputados. Es decir, la parte final estoy de acuerdo con él, necesitamos más Europa y necesitamos que efectivamente el Banco Central Europeo haga el papel de banco de Europa, y necesitamos también que cambie la política económica de Europa. Sí, pero ustedes han presentado unas enmiendas incluso a la totalidad. Sí. ¿Por qué no es buena la receta del Partido Popular? Voy a tratar de simplificar en tres ideas, por tres razones. En primer lugar, porque yo creo que no resuelve el problema de la gente, es decir, de ese investigador, de ese joven, de ese pensionista, de esa familia, de ese parado. De entrada, la gente no se ve reflejada en el presupuesto. Los ciudadanos no se ven sus problemas. Esa es la primera idea. La segunda es, a nuestro juicio, las prioridades son equivocadas. Porque para el PP, para el gobierno, lo importante es exclusivamente el déficit o fundamentalmente el déficit. Todo termina y comienza en el déficit. Y nosotros creemos que la palabra clave es crecimiento económico, porque si no hay crecimiento económico, si en el presupuesto no hay prioridades hacia el crecimiento económico, al final termina habiendo más déficit público, porque en lo que llevamos de año, las cuentas del Estado dan más déficit que el año anterior por esta fecha. Luego, el gobierno ha subido los impuestos, el gobierno hace recortes, pero como no hay crecimiento económico, lo que sucede es que tenemos más déficit. Por tanto, en el presupuesto yo no veo prioridades. Todo se recorta, pero cuando tú miras la empresa, la creación de empresas, la ayuda a la empresa, la financiación exterior de la economía, es decir, para que las exportaciones vayan mejor, el I+D, la educación, lo que tiene que ver con el crecimiento, yo no veo prioridades, porque todo, digamos, se recorta de manera lineal. Y el tercer problema que le vemos nosotros es un problema de credibilidad.
ahora más que nunca es muy importante decirle a los que nos prestan dinero, a los agentes económicos y sociales, decirles cómo van a evolucionar ciertamente el cuadro macroeconómico, por tanto los ingresos, para poder gastar. Y el gobierno, bueno, es decir, no lo dice el Partido Socialista, todos los institutos nacionales e internacionales, públicos y privados, lo que dicen es que el gobierno ha hecho un cuadro macroeconómico increíble, no creíble. La estimación del PIB, bueno, pues está estimando el gobierno que vamos a decrecer el año que viene un menos 0,5 y la media está en el 1,5. Claro, los ingresos evidentemente no cuadran, porque el PIB está, digamos, los ingresos están relacionados con la marcha del PIB. Claro, si no hay credibilidad, bueno, pues mire, hoy la prima de riesgo, y por tanto lo que nos cuesta la deuda pública, ha cerrado 451 puntos básicos, es decir, está creciendo. En fin, yo creo que son los 3 problemas más importantes del presupuesto. Le doy la palabra después a Ramón y a Fernando, pero antes, Vicente, para el ciudadano, aparte de lo que comentaba el señor Saura, pero para el ciudadano, ¿se prevé en estos presupuestos que haya más desempleo o que haya menos desempleo? ¿Que puedan subir impuestos o que permanezcan los impuestos? No, las cosas que nos tocan al bolsillo, quiero decir, lo que le preocupa al ciudadano. El presupuesto ni crea ni destruye empleo. Es decir, el presupuesto lo que hace es plantear un cuadro macroeconómico donde hace una previsión de cómo va a evolucionar la economía, que es un objetivo que nosotros estamos convencidos de que se puede lograr con esfuerzo. Hay que decirle a los ciudadanos que los resultados económicos no son fruto de la providencia divina en la que no actúa la mano de nadie. Los resultados de la economía son el fruto del esfuerzo, del trabajo y de las políticas adecuadas. Nosotros creemos que el año que viene se puede acabar con una tasa de crecimiento negativo del 0,5. La Unión Europea dice que España va a ir todavía peor. Nosotros creemos que haciendo bien los deberes podemos ir mejor de lo que dice la Unión Europea. Pero puede haber una, para el ciudadano en el empleo, un mejor comportamiento. Eso depende fundamentalmente de que hagamos crecer la economía. Yo soy firme partidario de una política junto a la austeridad de crecimiento económico. No solo con ajustes no se crece. Yo últimamente me encanta el término austeridad flexible. Efectivamente hay que conseguir los objetivos de déficit público, pero hay que ver los sectores económicos que necesitan apoyo. En España, por ejemplo, el sector del automóvil, que da trabajo a un porcentaje de población importantísima, el sector agroalimentario, sectores claves de la economía que tienen capacidad de desarrollo, yo creo que hay que ayudar para que crezcan, porque al final el empleo depende de que haya sectores económicos que funcionen. Ahora el Fondo Monetario Internacional tiene ahí un debate muy intenso que no creo que sea objeto de hoy, de análisis hoy, que es los multiplicadores. Es decir, ¿qué pasa con las políticas de austeridad? ¿Qué pasa si las políticas de austeridad crean empleo? No, donde se crea empleo es en el sector económico. Yo en eso coincido con el señor Saura. Hay que crecer. Hablando de empleo, y les pregunto a ustedes dos, tenemos una cifra de paro en torno a nivel nacional al 28% aproximadamente, lo que hace sufrir evidentemente mucho a las familias, pero ya a nivel del Estado, de las cuentas del Estado, evidentemente el consumo se contrae también, el gasto crece en desempleo, 23.700 millones de euros en 9 meses, de los que llevamos, de 9 meses, un 6% más aproximadamente que en 2011. Hay una línea, a nivel económico, hay una línea roja que el crecimiento del paro puede hacer crear problemas mucho más graves de los que tenemos ahora mismo. Pues mira, yo creo que el paro no llega al 28%, yo creo que está el 25%, ¿no? En la región sí estamos en el 29%. 25%, bueno, en Canarias y el paro es mucho más alto, evidentemente, ¿no? Y en Ceuta y Melilla, pues, ni qué decir. Pero yo quisiera retornar, si me permites, a lo siguiente, es decir,
Hasta el año 2007, el déficit no era el problema. No era el problema. Si nosotros vemos los datos de déficit público, pues el déficit público ha estado por debajo del 3%, que era lo recomendable, ¿no? Pero a partir del año 2008 el déficit se convierte en problema. 2008, 2009, adelante. Entonces el déficit es un problema actualmente. Por lo tanto hay que controlarlo. Es verdad, hay que controlarlo. Porque, ¿saben lo que pasa? Dentro de las partidas de gasto hay un gasto tremendamente grande que corresponde al pago de intereses y amortizaciones. Y eso proviene de la deuda. Por un lado, es importante a corto plazo controlar el déficit. Pero también... Se habla del 90% del PIB, ¿no?, que se puede alcanzar. De deuda. No. De deuda. De deuda, claro. Eso de deuda. Pero dentro de los presupuestos creo que el pago de intereses y de amortizaciones de deuda creo que llegan al 30-35% del gasto total. Sí. ¿No? Casi 30.000 Entonces, claro, exactamente. Entonces, pero claro, es importante el déficit, pero también es importante el crecimiento. Entonces aquí yo creo que habría que dividir el análisis en dos partes. Un análisis a corto plazo y un análisis a largo plazo. El análisis a corto plazo nos dice que tenemos que controlar el déficit. Es verdad, y los esfuerzos que hace el gobierno pues son loables, dado el corsé que nos imponen desde la Unión Europea. Tenemos que alcanzar el 3% el corsé que nos impone la Unión Europea y los que quieren cobrar la deuda. Evidentemente, ¿no? También. Se debe alcanzar el 3% hasta el año 2014. Yo tengo mis dudas de que podamos llegar a un 3% hasta el año 2014. A lo mejor necesitamos un tiempo más, unos años más, hasta el 2017 o 2018. Sin sanciones. Por supuesto, sin sanciones. Entonces, eso nos daría más margen de maniobra, más tiempo para poder hacer las reformas estructurales de largo plazo. Por ejemplo, mejorar la productividad. ¿No? ¿Ramón? Esta vez estoy de acuerdo con el profesor. Muy bien. El análisis a corto plazo que hace, evidentemente, y con lo que ha dicho el señor Martín Pujarte, hay un tema que es clarísimo. Aquí no se trata del corsé que te imponga la Unión Europea, se trata del corsé del que tiene el dinero, para que nos entienda todo el mundo. Si yo quiero dejarle dinero a usted, a don Antonio, pues querré saber si me lo puede devolver o no me lo puede devolver. Si yo le voy dejando dinero, al final lo estoy ahogando. Lo estoy ahogando. La carga de la deuda que podemos llamar, para que todos nos entendamos, los intereses que pagamos por esa deuda, cada vez son más altos. Y además hay que ir amortizando, no solamente pagar los intereses, hay que ir amortizando, que es una partida también importantísima, la amortización de los préstamos que nos han dado con anterioridad, para entendernos todos. Evidentemente que estoy también de acuerdo que hay que hacer políticas de crecimiento, por supuesto, pero hay que reconocer que no podremos hacer políticas de crecimiento si no tenemos dinero. ¿Estamos de acuerdo o no? Yo creo que es donde tenemos que partir de la base. Pero había dos maneras de hacer política de crecimiento, y soy muy breve. Sí. Hay políticas expansivas del gasto, yo no soy partidario de ellas, y hay políticas expansivas de la oferta monetaria. A lo mejor los oyentes no lo entienden mucho, pero hay políticas de crecimiento que se basan en más gasto público. Eso yo creo que da problemas. En el 2008 eso dio problemas. Quizá, como decía Almunia el otro día, delante del señor Zapatero, en un acto que estuve en Madrid, hoy, sabiendo la duración de la crisis, no hubieran tomado las medidas que se tomaron. Pero hay políticas expansivas de la oferta monetaria, y esas, como tenemos cedida la competencia al Banco Central Europeo, las tiene que hacer el Banco Central Europeo. No se tiene que preocupar tanto de la inflación. La inflación no es noticia en los medios de comunicación, no es un problema. Ahora hay que preocuparse del crecimiento. Vamos a ver, y ahí yo soy partidario. Habrá que convencer a los alemanes de eso, ¿no? No, pero es que vamos a ver, porque yo me pongo en la piel de la persona que nos está viendo y yo creo que, es decir, efectivamente, si no creces, no puedes devolver lo que debes. Estados Unidos o Alemania tienen más deuda pública que España. Como decía el profesor al principio del debate, nosotros hemos tenido superávit, 3 años de superávit público, en 2005, 2006 y 2007. Y teníamos una deuda a final de 2011, el 69% en relación al PIB, es decir, 18 puntos por debajo de la media de la Unión Europea. Entonces, es decir, tú puedes tener más deuda, pero si eres una persona competitiva, que estás vendiendo, eres una empresa que vendes, no hay ningún problema. Por tanto, la clave, insisto, vuelve a ser el crecimiento. Punto número 1. Punto número 2.
para resolver el problema del déficit. Por supuesto, hay que buscar el equilibrio presupuestario, pero para conseguirlo yo creo que hay tres elementos claves. En primer lugar, tener en cuenta todo el ciclo, no solo un año. Es decir, lo que se llama en economía el equilibrio a lo largo del ciclo económico. Es decir, que en algún momento, en los momentos malos, tengas más colchón y en los momentos buenos tengas que tener superávit. Esa es la primera idea para resolver el problema del déficit. En segundo lugar, es muy importante para los mercados no unir la deuda privada con la deuda pública. Y lo que ha sucedido en España este último año es que la deuda bancaria, que era mucho mayor, la privada en España es mucho mayor que la pública. Es decir, por supuesto en el sector público tenemos que cambiarlo, pero el problema lo hemos tenido en el sector privado. La deuda privada es mucho mayor que la deuda pública. Lo que ha sucedido este año, a partir de la crisis de Bankia, es que la deuda privada, la deuda financiera, ha terminado haciendo metástasis con la deuda pública. De hecho, nos van a prestar 60.000 millones de euros que va a caer en la deuda pública. Es que la deuda pública en un año de España, en un año solo, va a pasar de ser de 800.000 millones de euros, 700.000 millones de euros a ser de 900.000 millones de euros. 200.000 millones de euros más de deuda pública, básicamente por la deuda bancaria. Por tanto, es muy importante separar deuda pública de deuda bancaria. Y eso es lo que no ha hecho este gobierno. ¿Pero qué pretendías? ¿Que no les devolvieran los depósitos a algún banco? No. ¿Tú querías que algún depositante español... Pedro, cuando tú dices eso, tú estás diciendo que se dejara que algún banco dijera a los depositantes que no le devolvía el dinero. ¿Me deja usted que le conteste? ¿Por qué no ha venido los 60.000 millones de euros de préstamo directamente a los bancos y ha tenido que venir al Tesoro? Es decir, por supuesto que los depositantes no pueden perder un euro. ¿Por qué no se lo prestaban? No, porque el gobierno de España ha aceptado una condicionalidad macroeconómica. Pero ¿quién le prestaba dinero a los bancos? ¿Quién le prestaba dinero? Si es que no había... Había dos soluciones. Pedro, dos soluciones. O se dice que no se pagan los depósitos o se garantizan los depósitos. Los depósitos están garantizados. Los depósitos están garantizados. No, están garantizados si tienes dinero para pagarlo. Si no tienes dinero... Bueno, pero es que hasta 100.000... Pedro, que las leyes no son dinero, que el dinero es billetes. Yo te he dejado que hables anteriormente. Si no tengo ningún ánimo de... Quiero terminar el razonamiento. Es decir, lo que no se puede es confundir. Y el gobierno español ha aceptado que esa deuda no vaya a los bancos, sino que vaya a la deuda pública. Por tanto, aquí tenemos problemas con los pensionistas, que no se le puede subir la pensión, y sin embargo no tenemos altura con los bancos. La segunda idea, para tratar de resolver el problema. Eso es una demagogia. Eso es una demagogia, Pedro. Mira, lo peor, Pedro, es decir a los ciudadanos una cosa que no es verdad. Es decir, los pensionistas tienen sus ahorros en las entidades financieras y las entidades financieras no tenían capacidad de financiarse en los mercados, como las comunidades autónomas no tenían capacidad de financiarse en los mercados, o los ayuntamientos. Y entonces el Banco Central Europeo tiene barra libre para los bancos, de tal manera que los bancos... el Banco Central Europeo está prestando al 1% a los bancos, que luego los bancos ponen al 3, al 4 y al 5%. Que no le devolvían, que no digas el Banco Central Europeo está ciertas. Sustituyendo a los mercados para los bancos. Le ha prestado en torno a 400.000 millones de euros a la banca española. Por tanto, eso es lo que ha hecho el Banco Central Europeo. ¿Pero por qué entonces hacían falta 60.000? ¿Por qué? Para recapitalizar los bancos. Porque tienen un problema de capital, de solvencia. La liquidez, el Banco Central Europeo. ¿Y la solvencia... ¿Qué se hace? ¿Pero cuál es la solución? ¿Cuál era la solución? Lo he dicho anteriormente. ¿Quién le prestaba el dinero a los bancos? El Banco Central Europeo. No lo presta. Pedro, no digas cosas... Son 400.000 millones de euros. Pedro, el Banco Central Europeo está sustituyendo a los mercados para los bancos. Dime una cosa, Pedro. Dime una cosa. Respóndeme una pregunta. Sí. ¿El Banco Central Europeo quería entrar en el capital de alguna entidad financiera española? Respóndeme esa pregunta, ¿sí o no? El Banco Central Europeo
no tiene ningún problema, lo ha dicho Draghi, no tiene problema en prestarle al MEDE, prestarle a Europa para que Europa le preste y entre en el capital social de los bancos. ¿Sabes quién ha impuesto esta condición de los bancos? Lo voy a dejar. Se llama... El que ha impuesto esta condición a España es el señor Almunia, pero, hombre, que tú lo conoces bien, que fue cabeza de lista del PSOE. ¿Cómo puedes decir? O sea que entonces el señor Almunia manda más que la señora Merkel. Es decir, ahora hemos descubierto esta noche en Televisión Popular que el que manda en Europa es... Javier Almunia, Joaquín Almunia, no son los alemanes y no es la señora Merkel. Eso te lo voy a contar, si quieres, por favor. Digo, que sirva la troika, eso que se llama la troika, Vicente, y que sale en los periódicos, Vicente, todos los días, son 3 instituciones. Vicente, Pedro, y tú lo sabes. Ha sido lamentable. Vale, pues lamentable. Y termino con mi razonamiento para resolver el problema del déficit público. Es decir, hay 3 elementos. Primero, tener en cuenta el ciclo. En segundo lugar, no mezclar la deuda privada con la pública. Y el tercero, los impuestos a las rentas más altas. Es decir, que eso no desincentiva la actividad económica y hace justicia a la hora de repartir los costes de la crisis, junto con la lucha decidida contra el fraude fiscal. Es decir, nosotros no estamos de acuerdo con la amnistía fiscal, no estamos de acuerdo, no vemos que sea el camino, y ya veremos los resultados de la amnistía fiscal, ya veremos los resultados. Hayan presupuestado 2.500 por un lado y 700 por otro, era el dinero de dividendos de paraísos fiscales que tenía que venir a España, 2.500 más 700. Esas son las 3 maneras de resolver el problema del déficit público, que evidentemente el déficit público hay que devolverlo y hay que ser, digamos, moderado a la hora de gestionar las cuentas públicas. Ramón, hay que tenerle miedo a la palabra rescate. Hace algunas semanas Jordi Sevilla, el que fuera ministro del Partido Socialista, vino al Foro Nueva Murcia y en su intervención dijo que ya el gobierno estaba tomando una serie de medidas de ajuste y que seguramente si se negociaba, si se asumía que el rescate se iba a producir, se asumía esa circunstancia, era momento de negociar adecuadamente con la troika, de negociar adecuadamente y que seguramente no se iban a imponer medidas más duras de las que ya estaban encima de la mesa o se preveían, y que íbamos a conseguir una financiación de la que estamos hablando para la deuda, que íbamos a conseguir una financiación en bastante mejores condiciones que las que nos llegan de los mercados. ¿Eso comparte ese planteamiento o no? Estuve también en ese foro, y creo que lo compartimos, ese foro, y la verdad es que inicialmente puedo estar de acuerdo, pero en el fondo hay algo que me genera muchísima duda. Es decir, si no hay condiciones que no conozcamos o no hay condiciones adicionales, ¿por qué el gobierno no ha pedido ya el rescate? No tiene sentido. Es decir, si yo cumplo todas las condiciones y no van a imponer ninguna condición, bueno, pues deme usted la financiación. Es decir, ¿por qué no? Pues yo entiendo, en mi modesta opinión, desde que no se conocen las condiciones realmente de los rescates, de los llamados rescates o mal denominados rescates. No se conocen esas condiciones, pero si se conociesen las condiciones y las cumplimos, ¿qué problema tenemos en acceder a ellas? Siempre y cuando tengamos una financiación más económica. Yo creo que por ahí puede estar el tema, porque realmente el gobierno o nuestros políticos no conocen las condiciones realmente. También estamos hablando de que Europa no se define, cada día estamos hablando de Draghi y de todos estos señores, con mi máximo respeto a todos, ¿no?, de que no se definen fielmente, es decir, cambiamos de opinión con muchísima frecuencia. El tema de la capitalización, por ejemplo, de los bancos, hemos tenido muchísimas medidas que han ido cambiando en muy breve plazo de tiempo, con lo cual yo entiendo que debe ser por eso. El hecho de que estemos rescatados, no rescatados, intervenidos, no intervenidos, todo eso es lo de menos. Lo demás es saber, necesito una financiación, y para esa financiación, ¿qué condiciones tengo que cumplir o qué condiciones me ponen? Si las condiciones las cumplimos y no fueran necesarias condiciones adicionales, ¿por qué no se ha pedido el rescate? Pregunto, no estoy en plan gallego, pero bueno, que me cabe esa duda. No, yo lo que creo es que ya ha habido un rescate, ya ha habido uno, el bancario, y nos hemos perdido toda la soberanía desde el punto de vista financiero, digamos, el MOU, una cosa para traducir a la gente que nos está viendo, es decir, el contrato... Que no se confunda con el entrenador de fútbol. Efectivamente, ¿no? El contrato con Europa implica que perdemos toda la soberanía, digamos, para 10 años, 15 años del sistema financiero, punto número 1. Punto número 2, insisto, el préstamo nos lo pasan a la deuda pública fundamentalmente para devolver el dinero a los bancos alemanes, fundamentalmente, que han prestado a la banca española, y en tercer lugar nos han metido una condicionalidad macroeconómica.
Es decir, los hombres de negro están aquí mirando las cuentas de los bancos, pero también mirando las cuentas del sector público. Una última palabra para Fernando, con toda claridad, antes de irnos a la publicidad. Yo creo que hay dos tipos de rescates, dos. Uno que es al sector financiero, que se ha aprobado, se ha llegado a un acuerdo de que el rescate al sector financiero, a los bancos, iba a llegar en torno a los 100.000 millones de euros. Ojo, pero eso aún no se ha hecho efectivo, porque para hacer eso, Europa tiene que dar su visto bueno, ¿no? Porque Europa está esperando, por las noticias que he leído esta mañana, a que se cree un ente supervisor, supervisor controlado por el Banco Central Europeo. Y parece ser que eso se va a crear en el año 2014, por un lado. Luego hay otro rescate, que es el rescate del sector público en sí. Porque claro, el sector público tiene problemas de déficit y esperemos que no suceda más adelante, pero probablemente tenga también problemas para financiar sus gastos corrientes más adelante. Entonces, por eso también se está pensando en un rescate para el sector público. Ahí yo quiero hablar del Banco Central Europeo. Yo creo que el Banco Central Europeo está haciendo todo lo que puede. Todo lo que puede. El Banco Central Europeo se ha comprometido a lo siguiente. Si España pide el rescate para el sector público, el Banco Central Europeo va a comprar toda la deuda o todos los bonos en los mercados secundarios. Comprando los bonos en los mercados secundarios, eso va a hacer, para que el público nos entienda, que los tipos de interés bajen y por lo tanto nuestra deuda sea menos costosa, ¿no? Entonces, yo creo que no creo que haya que tenerle miedo a los rescates, sí, siempre y cuando las condiciones se conozcan, evidentemente, y siempre y cuando el Banco Central Europeo haga lo que ha dicho que iba a hacer en los mercados secundarios. Vamos a dejarlo aquí de momento, por un instante nada más. Vamos a publicidad, pero volvemos de inmediato. Hasta ahora. Seguimos en el debate a falta de 4 minutos para llegar a las 11 de la noche. Estamos hablando de esas cuentas grandes del Estado, de los presupuestos generales del Estado que están debatiendo en el Congreso, y lo estamos haciendo aquí en el debate con Vicente Martínez Pujalte, portavoz de la Comisión de Economía y Competitividad del Partido Popular allí en el Congreso, con Pedro Saura, portavoz de Hacienda del Grupo Socialista también en el Congreso, con el profesor de la Universidad Católica Fernando Torrejón, de Análisis Económico, y con Ramón Madrid, decano del Colegio de Economistas de la región de Murcia. Por simplificar muchísimo, las cuentas son enormes y es tremendo, ¿no? Pero por simplificar mucho, hay una partida global de ingresos, permítanme decirlo así, y una de gastos. En los ingresos se dice, por ejemplo, he leído algunas valoraciones, oye, pues hay que mejorarlos, conviene mejorarlos, se hace caja con impuestos y por vía del crecimiento. No sé qué punto de vista tienen ustedes al respecto. Y en el caso de reducir el gasto, ¿por qué no se le mete mano a los salarios públicos más de lo que se ha hecho? ¿Por qué no se reducen asesores y administraciones duplicadas? ¿Por qué no en inversiones no productivas o en subvenciones? Cuénteme usted. Primero, el presupuesto es una partida de ingresos estimada, porque no, los ingresos no tienes certeza de los que se van a producir. En España hay 4 impuestos y lo demás son pequeñas cosas, son el impuesto a la renta a las personas físicas, el IRPF, el impuesto al valor añadido, el IVA. Que ha dejado fuera la Comisión Europea en su estimación, ¿no? Bueno, no. Ahora, la estimación que ha hecho la Comisión Europea. Bueno, no, eso es por orden de importancia, los impuestos son impuestos IRPF, IVA, impuestos especiales, que son el impuesto a gasolinas, tabaco, alcohol y luego el impuesto a sociedades. Esos son los 4 impuestos. Y lo que se hace en el presupuesto público es estimar cuál van a ser esos ingresos. Y en base a esa estimación y al déficit que te quieras poner, estiman los gastos. Y de los gastos empiezas el presupuesto diciendo:
partida de personal, los funcionarios, los que no puedes dejar fuera del presupuesto, la primera. Intereses, tampoco la puedes quitar. Luego, gasto corriente puedes reducir hasta un determinado límite, la luz de los edificios, el agua, tal. Y luego ya tienes las transferencias, que son las subvenciones, las ayudas a ayuntamientos, tal. Y por último las inversiones. Eso es un presupuesto. Eso es un presupuesto. Y dentro de las inversiones ya priorizan las que son más importantes o menos. La estimación de ingresos se hace en base en el 2013 a no subir los impuestos, y la estimación de gastos, hombre, ¿se podía reducir más funcionarios, más sueldo de funcionarios? Yo creo, quiero decirlo aquí, y no es que quizás sea políticamente correcto decir, hombre, ¿se le puede apretar más a los funcionarios? Yo digo, la función pública ha hecho un esfuerzo enorme ya, La función pública se le bajó el sueldo cuando empezó la crisis, los años últimos de Zapatero. Se les ha congelado el sueldo, se les ha quitado la paga de Navidad. Pedir más esfuerzos a la función pública es difícil. Y gasto corriente, por supuesto que hay que seguir podando. Hoy hemos oído que en el telediario que se han quitado los coches oficiales, que es poquísimo dinero, oye, pero significativo, porque yo creo que ya estaba bien de coches oficiales. Bueno, hay que seguir trabajando, y lo que es muy importante es priorizar bien los gastos. Por ejemplo, es más importante, para mi gusto, atender bien la investigación y el desarrollo, la educación, atender bien la sanidad, atender bien las políticas asistenciales a las personas que no tienen recursos, que a lo mejor ahora otros gastos suntuarios de pinturas o de exposiciones ahora hay que atender lo más necesario frente a lo menos necesario. Lo más necesario, evidentemente, y rentabilidad a corto plazo no da, pero invertir en educación o invertir en investigación no da resultado a corto plazo, pero parece que son bases fundamentales para el crecimiento y donde deberíamos estar a partir dentro de unos años. ¿No están de acuerdo conmigo? Y si se ponen cimientos para que eso pueda ser una realidad, porque apostar por otras vías parece, no sé, complicado, ¿no? No, la educación es básica, aunque ese es un gasto fundamentalmente de las comunidades autónomas. Lo que también hay que ver es en la educación, y no quiero monopolizar, en la educación y en la investigación y el desarrollo y la innovación, lo que hay que ver es ser mucho más eficiente, porque en España yo creo que tenemos un camino de eficiencia en el gasto muy importante. No sé si aquí, que tenemos escuelas de negocio las más importantes del mundo, entre las más importantes del mundo hay 2 o 3 españolas, y sin embargo las universidades no están entre las más importantes del mundo. Yo creo que hay un camino que recorrer. Sí, yo creo que hay, en relación a lo que ha dicho usted al principio sobre el presupuesto, a mi juicio hay tres cosas también de fondo que hay que cambiar para que la economía funcione, para que el reparto del ajuste sea justo y para salir de donde estamos. Es decir, de entrada, yo creo que tenemos de fondo que luchar contra el fraude fiscal y los paraísos fiscales y cómo funcionan las multinacionales. Voy a dar un dato. Hay multinacionales muy grandes que tienen que ver con seguro artilugios que llevamos nosotros ahora mismo en los bolsillos, teléfonos móviles, que fuera de Estados Unidos han pagado solo el 2%. Solo el 2%. Entonces, el tema del fraude, yo creo que no hay que subir los impuestos a los que ya pagan impuestos, pero a los que no pagan, que paguen. Esa idea, porque la presión fiscal española está en el 35%, es decir, la media europea está en el 45%, estamos 10 puntos por debajo. Esa es una primera idea, es decir, nosotros estamos a favor de los impuestos sobre las grandes fortunas, reformular el impuesto de patrimonio. Esa es la primera idea de fondo. La segunda es, hay que cambiar mucho del sector público, es decir, de todas las administraciones. Se puede hacer más cosas con el mismo dinero.
Yo creo que la sociedad española tiene ahí un reto, y sobre todo los líderes políticos, las administraciones, tienen un reto que resolver. Es decir, ¿qué hace cada comunidad, qué hace la comunidad autónoma, qué hace el ayuntamiento, qué hace el Estado? Excesos hay en todos los lugares, ineficiencias hay en todos, ¿no? En las comunidades autónomas y en el Estado. Por lo tanto, ahí hay que cambiar muchas cosas. Y en tercer lugar, yo vuelvo a insistir en el tema de la deuda bancaria. Mire, cuando se intervino Bankia, la prima de riesgo española subió 200 puntos de golpe, porque los mercados pensaron, parte de la deuda del sistema financiero va a acabar siendo deuda pública. Claro, le metes los costes financieros, crecen. Si sube la prima de riesgo, suben los costes financieros. Si suben los costes financieros, entonces tienes que, si quieres mantener el déficit público, tienes que recortar por otro lado. ¿Qué sucedió? Por eso no estaba haciendo demagogia anteriormente. La deuda de los bancos nos va a costar recortes sociales, así de duro y de puro. Es decir, tú estás recortando a determinados colectivos porque tienes que pagar costes financieros que en parte tiene que ver con la deuda financiera y tiene que ver con la deuda de los bancos. Por lo tanto, en esos tres caminos es muy importante, porque la deuda privada y la deuda de los bancos, si no hay crecimiento económico, la deuda de los bancos puede ser mayor, porque la morosidad va a ser mayor. A mi juicio, por el lado de los ingresos, por el lado del fraude, de la lucha contra el fraude, la reforma en profundidad de la administración, y en tercer lugar, no mezclar deuda pública y deuda de los bancos, son los tres elementos que el gobierno, cualquier gobierno, tiene que trabajar en los próximos años. Yo, si es posible, quería puntualizar alguna cosa. Independientemente de la presión fiscal, que siempre hablamos, pero bueno, yo creo que la gente que nos está escuchando y viendo se puede perder. Es decir, vamos a temas concretos. La presión fiscal podemos estar inferior a la media europea, pero tenemos que pensar que tenemos un IVA a nivel europeo totalmente, tenemos que pensar que tenemos una seguridad social más cara para las empresas, un coste fijo mucho más caro que en la mayoría de las empresas europeas, de nuestros competidores, de nuestro entorno. Porque es fácil decir, y perdón, pero que opine así, pero no estoy de acuerdo, es fácil decir, no, yo es que le pongo un impuesto a las grandes fortunas, que a lo mejor estaríamos todos de acuerdo, pero el problema es que las grandes fortunas, perdón un momento, cogen mañana y se van a Francia, o se van a Bélgica, o se van a cualquier país del entorno, que es competencia nuestra directa. Ojo, estamos hablando del impuesto de sociedades, decimos, no hemos subido los impuestos, sí, pero es cierto, pero hemos quitado deducciones en el impuesto de sociedades, hemos restringido la libertad de amortización, a la gran empresa se le ha quitado la amortización, parte de la amortización, se ha reducido la deducibilidad de gastos financieros y todavía tenemos un impuesto de sociedades más alto que la mayoría de los países con los que competimos. El teórico. Bueno, pues seamos más transparentes, porque luego al final la pequeña empresa y mediana pequeña mediana empresa, que es la que genera puestos de trabajo, sí cotiza por los impuestos. 30 segundos. Lleva usted razón en cuando dice que el tipo del impuesto de sociedades, el máximo, el 30%, vamos, está por encima de la media europea, 30%. Bien, pero sabemos, los dos y los que estamos aquí, que las empresas del IBEX, el tipo efectivo del impuesto de sociedades que pagan es el 5%. Es el 5%. Es decir, con el juego de las deducciones, con el juego de la reducción de la base, terminan pagando el 5%. Luego, es verdad que sobre el papel tenemos unos tipos muy altos, el impuesto el IRPF, unos tipos muy altos, pero como resulta que por la vía de gente que hace ilusión fiscal, no es que sea ilegal, sino que elude pagar los impuestos, punto número uno, y por la vía de que no todo el mundo paga los impuestos que tiene que pagar, pues efectivamente tenemos una presión fiscal efectiva baja. El que paga mucho, pero el que no paga nada, paga cero. Pero yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo contigo, Pedro, y lo lamento porque me encantaría estar de acuerdo, pero no estoy de acuerdo. En España la presión fiscal es baja porque hay poca base imponible. Eso, hablando en Román Paladino, es que hay poca gente que pague impuestos. Pero no hay poca gente que pague impuestos porque defrauda. Hay poca gente que pague impuestos
porque hay 6 millones de parados o 5.800.000 parados. Es decir, estamos hablando España, de impuestos de sociedades. Si quieres de impuestos de sociedades, Y te del digo, IBEX, de las empresas grandes. te digo, hay hoy en España gente que paga muy poco, o las empresas pagan muy pocos impuestos en España, hoy, porque los beneficios empresariales del año pasado fueron muy malos. Yo creo, honestamente, que hay que bajar impuestos, pero que hay que ampliar las bases. Antes decía muy bien aquí nuestro contertulio que ¿cuál es el problema real? El problema real es que en España hoy están trabajando 17 millones de personas y para mantener de verdad el estado del bienestar de todos, que es lo que queremos mantener, seguro que el Partido Socialista, el Partido Popular y los que nos están oyendo, que es una sanidad de calidad, una educación de calidad, unas políticas sociales que permitan que nadie se margine del mundo en el que vive, hacen falta que trabajen 20. Es que en España hay un problema de población ocupada. Y con eso se arreglaba el problema de los impuestos fundamentalmente. Luego hay que luchar contra el fraude a muerte. Pero Vicente, fundamentalmente... Hay una parte, estoy de acuerdo contigo. Que vuelve a la idea mía del principio. Que hay que ampliar la base. Con crecimiento resuelve muchos problemas. Que hay que ampliar la base imponible. No, pero la base imponible se reduce por dos razones. Por el paro. Fundamentalmente por el paro y por la parte de beneficios empresariales que se han caído. Primero por el menor crecimiento económico, eso estamos de acuerdo todos, evidentemente, pero yo creo que también estamos todos de acuerdo que la base se reduce también con el juego de muchos beneficios fiscales. Pero eso se han quitado muchos este año. Pero mire, se han quitado muchísimos. Pero los datos de lo que llevamos de año. Del primer semestre de año. Perdón, yo me refería al impuesto del 2013. Para el impuesto social del 2013 se han quitado muchísimos. Perdón, eso no se va a saber todavía. Muchísimos estamos hablando de no llega a 1.000 millones de euros, porque ahí están los números del presupuesto. No, porque el impuesto de sociedades, es decir, porque el impuesto de sociedades es muy pequeño. Si tú sabes que el impuesto principal en Europa, Vicente, ha caído en torno, es decir, entre 40 y 45.000 millones de euros ha caído el impuesto de sociedades. Pero es decir, si en Europa, el impuesto de sociedades ha caído, pero ha caído primero porque ha caído la actividad económica, estamos de acuerdo, en fin, yo creo que eso es evidente, pero porque yo creo que este país necesita, como el comer, una reforma en profundidad del sistema impositivo, para hacerlo más sencillo, para hacerlo más simple, para que ayude al crecimiento económico, pero para que sea también más justo. Pero yo no transmitiría una idea. Yo conozco las empresas, y vosotros las conocéis, y aquí las conocemos todos. Yo no transmitiría la idea de que los empresarios son defraudadores. No es verdad. Pero, los empresarios bastante tienen, eso es una técnica muy bastante vieja, tienen con abrir la persiana y yo lo que estoy poder, diciendo que hoy en día las pymes, los autónomos son gente, esos son los que pagan. He puesto el ejemplo de una bastante. manera muy clara. IBEX, empresa IBEX, las grandes, el 5% de tipo efectivo. No, datos de la agencia tributaria. No lo sé. En los informes de la agencia tributaria. El tipo efectivo de las empresas IBEX, el 5%. Fernando, 5%. Es decir, justamente los que pagan y pagan impuestos son los autónomos. Bueno, perdona, es decir, los autónomos de la empresa. Es decir, yo, si pudiera hacer una crítica fácil aquí en el programa, el PP dijo que el camino para recaudar más, para que hubiera, por tanto, más actividad económica, era bajar los impuestos. Esa es la máxima. Y yo me lo creo. Esa es la máxima. Sí, pero han hecho absolutamente lo contrario. No, pero vamos a ver. Porque pero Pedro, hace falta ver las cosas con una cierta cadencia del tiempo. No, el PP nos dijo, y Montoro recuerdo... No, pero yo no estoy defendiendo ahora mismo partido, estoy diciendo que hay que tener una medida corta. Pero es que no. Pero vamos a decir las cosas con claridad. Bueno, pero eso ya se lo tiene que dirigir a don Vicente. No, pero el PP nos dijo una cosa, que si uno baja los impuestos, hay más actividad económica... Y se recauda más. Solo dijo el PP y un tal Laffer. Efectivamente, que no se cumplió. Que en el 97 se cumplió y que hoy se cumpliría otra vez. Cuando el PP ha empezado a gobernar, claro, dijo, si bajo los impuestos,
se me cae la recaudación, porque como hay menos actividad económica, se me cae la recaudación, tendré que subir los impuestos. Y dice ahora Rajoy y dice Montoro, no, cuando esto vaya bien, bajaremos los impuestos. Mire usted, claro, pero nos habían contado que para activar la economía aquí había que bajar los impuestos, y han hecho lo contrario. Luego, el problema no es... El problema para reactivar la economía no son los impuestos, es el crecimiento económico, es la demanda. Y a partir de ahí se recauda y se pueden bajar los impuestos. Pero nos contaron una milonga y han hecho lo contrario. No es verdad, Pedro, no es verdad. No es verdad. Es decir, esto está ahí en las hemerotecas. Bueno, ya. Y en la retina de la gente que nos puede estar viendo. Pues vale, sí. ¿Tú crees que eso... y yo estoy convencido que lo dices porque crees que es verdad, por supuesto, pero no. Porque no lo dices con afán de engañar a nadie. No conocemos. Pero yo te digo que eso no es así. En España veníamos de un problema muy gordo, y es que el gobierno anterior, el de Zapatero, no supo ver la crisis y creyó en el 2007 que con lo que llamaba política de estímulos, que era más gasto público, como el Fondo se iba a arreglar. La Unión Europea, y eso, todo el mundo, y eso se ha demostrado que ha sido un fiasco. No, un fiasco. Se ha demostrado que nos ha llevado a una situación calamitosa. Pero Vicente, y los ciudadanos yo podría decir que la tasa de paro que tenemos ahora del 25% es mayor que la de hace un año. Del 21%, es decir, que estamos mucho peor ahora en paro. Es decir, yo podría hacer esa demagogia, pero no la quiero hacer aquí. No, pero Pedro, si esto es muy sencillo. Al final del ejercicio nos medirán los ciudadanos. Los ciudadanos hace un año dijeron que el Partido Socialista perdiera las elecciones porque entendieron que los 8 años de Zapatero no habían sido buenos. Y en los 8 años de Zapatero hubo un momento que el paro bajó y luego subió vertiginosamente. Y en el Partido Popular nos medirán a lo largo de la legislatura, porque los partidos de fútbol duran 90 minutos y a veces vas perdiendo en el minuto 45 y ganas en el 90. Y entonces nosotros, con honestidad, creemos que este partido se puede ganar si al principio controlas el déficit y a la vez haces reformas estructurales dentro de un marco de estabilidad del euro. Creemos que eso es así y que se pueden bajar los impuestos. Pero ahora yo estaba diciendo una cosa muy concreta. Creo que los ciudadanos no son defraudadores de impuestos en potencia, que los ciudadanos quieren pagar impuestos y que los ciudadanos, cuando tienen unos rendimientos económicos adecuados, no les importa pagar impuestos. Hoy lo que está sucediendo es que las pymes, los autónomos, están ahogados. Pero a mí te porque y entonces Vicente, los ciudadanos también creen que los que no pagan tienen que pagar. Por supuesto, el que no paga tiene que pagar, y además el no pagar impuestos si ganas dinero, eso es tremendo. La amnistía fiscal no es un buen camino. Bueno, es que la amnistía fiscal, si quieres lo hablamos también. Yo acabo esto y te respondo la amnistía fiscal. Y los ciudadanos lo que dicen es, vamos a pagar muchos más impuestos porque haya más trabajo, porque haya más pymes, pero menos impuestos cada uno. Pero está muy bien desde el punto de vista teórico, pero el PP cuando ha empezado a gobernar ha subido los impuestos. No, entre el 96 y el 2004 el tipo marginal de renta bajó. Bajaron los tipos de sociedades, bajaron los tipos de... Y en el tiempo del PSOE también. Y ahora, no, subieron. También. Miguel Ángel Fernández Ordóñez... Con el Partido Socialista vamos incluso a ver, eliminó algún impuesto. Sí, el impuesto de los ricos. El impuesto de patrimonio. No, el impuesto de patrimonio. El impuesto de patrimonio. Tal como estaba diseñado, no lo pagaban los ricos. Bueno, lo pagaba la clase media. ¿Quién quitó el impuesto de patrimonio? Pero lo que quiero decir es que el Partido Socialista no subió los impuestos. Pedro, déjame acabar. Y ahora acabo. Si yo te dejo. Tengo esa creencia firme de que los ciudadanos tienen que pagar impuestos, los justos, que tienen que ser menos y que haya más gente que pague. Segunda creencia. Tú me hablabas de la amnistía fiscal. Creo que en España teníamos un problema de tener dinero fuera. Creo que lo que ha hecho este gobierno es una buena medida si conseguimos que el dinero que estaba fuera retorne. El dinero sobre el que se le va a aplicar el impuesto del 10%, que es un impuesto bajo en relación a la media, era a dinero, a cantidades
que no tributaban en España. Y lo que se ha dicho es, se ha acabado la fiesta. A partir de ahora, todo el mundo tiene que decir las cuentas que tiene en el exterior y que se lo traigan y que paguen el 10% de lo que no pagaba. Ya, Vicente, y ese dinero no se lo habían llevado el mes pasado, Vicente, la amnistía fiscal tiene dos problemas. Perdón un momento, dos problemas. Pedro, un momento, Sí. por darle, tiene la Sí, palabra vamos, pedida ahora Fernando hablamos, desde hace unos minutos. Realmente el problema de la presión fiscal Además, es... yo, por cierto, Fernando, te invito, porque antes de empezar el programa me decías, bueno, planteábamos los problemas, las dificultades, decías, pero hay salidas. Y como te veía así en plan positivo, pues la verdad es que es un momento que estamos ya terminando el programa para que plantees... Las salidas. ¿Hay salidas? Claro, hay salidas. Pero lo de la presión fiscal, eso es un problema que ya viene de muy atrás, de muy atrás. Inclusive cuando teníamos nosotros tasas de paro del 8%, la presión fiscal española era siempre inferior a la media europea. O sea, es un problema que hay que arreglarlo. Ahora no voy a hablar cómo, pero bueno, está ahí puesto el tema. Los ingresos, las soluciones a los presupuestos se deben sobre todo a la base imponible. Fíjense, en el año 2007, nosotros teníamos, en España había una tasa de paro del 8% aproximadamente. En el año 2008 la tasa de paro sube al 12-13%, pero en los sectores de la construcción y los servicios sube al casi al 15, 17, 18% el paro. Entonces ahí tenemos a gente que luego ya no tributa, ¿no? A lo largo de los años hay gente que no tributa, por lo tanto la base imponible disminuye, por lo tanto los ingresos bajan y el déficit tiende a ser más alto, ¿no? Entonces el problema es de crecimiento, estoy hablando ya de largo plazo. Y el problema es que, como la economía española apostó mucho por sectores de escasa productividad, como son la construcción y los servicios, pues parece ser que ese modelo ahora ya no funciona. Entonces las soluciones son soluciones a largo plazo, reformas sobre todo en el sistema productivo. Se está hablando ya de las reformas en el mercado laboral, se está hablando de reformas de productividad, disminución de costes de producción, etc. Ese tipo de reformas se deben hacer a lo largo del tiempo, pero para ello necesitamos tiempo. Y yo creo que si nos obsesionamos con el déficit y nos obsesionamos en cumplir el déficit hasta el año 2014, en llegar a ese 3%, yo creo que no tendremos tiempo. Necesitamos un poco más de tiempo, más margen de tiempo, más años para poder hacer esas reformas y que nos conduzcan a la salida de la crisis. Ramón Madrid, para terminar, ya pues estamos ya fuera de tiempo. Esto es una cadena. A nivel europeo se marca una serie de directrices, cumplimiento obligado del déficit para este año, para el año que viene. El gobierno central adopta una serie de medidas con esa pretensión. El de la comunidad autónoma, por cierto, estamos hablando de nacional, pero el consejero de Hacienda, Juan Bernal, esta misma tarde presentaba sus presupuestos, los de su consejería, los de Hacienda, lo estamos viendo, los de Hacienda, pero bueno, en definitiva lo que se habla al final es de todos los presupuestos en general, ¿no? Del presupuesto global de la comunidad autónoma, es decir, y todo eso va cayendo poco a poco y al ciudadano en muchos aspectos nos va afectando de manera tremenda. En estos presupuestos de la comunidad autónoma le encaremos al diente seguramente la semana que viene, también hay mucho que hablar y mucho que mover en ese sentido, ¿no? Son también preocupantes, son de futuro. ¿Os ha llegado a echar un vistazo todavía o no? Todavía no me atrevo a opinar sobre los presupuestos de la comunidad autónoma, pero sí un poco en aras que no se me quede nada en el tintero lo que venía preparado. No voy a hablar ni de la reducción de las cotizaciones de la Seguridad Social, ni de la reducción de los límites y de la deducibilidad del impuesto social, que no estoy de acuerdo en sean 1.000 millones, yo creo que va a subir casi a los 4.000 millones, porque aunque sea el incremento de la cuota por el impuesto social de 1.000, pero es que si no se hicieran esto, a lo mejor estábamos hablando de un decrecimiento, ¿no?, de 3.000, según los estudios que he realizado al respecto, ¿no? Pero no voy a hablar de eso, voy a hablar de que si realmente estamos tan necesitados y está cayendo la que está cayendo, porque los dos grandes partidos mayoritarios de nuestro querido Estado, de nuestro Reino de España, no se ponen de acuerdo y hacen unas reformas, digamos, atrevidas o las que ahora mismo realmente necesita el país, que yo creo que todos compartimos los objetivos, todos queremos lo mejor, evidentemente, en nuestro país, y entonces yo creo que el ciudadano de a pie lo que echa de menos es un consenso en sacar unos presupuestos rigurosos, con austeridad, pero que también tenga
sus flecos de crecimiento, por ejemplo, el tema de sociedades o el tema de cotizaciones de seguridad social. Y eso es lo que le rogaría. Y luego, cuando estamos hablando de gestión pública, que lo centremos, porque la gente habla de gestión pública y parece que es algo que está en la nebulosa, ¿no? En la nube, como ahora llevamos todo. Y no estamos en la nebulosa. La semana pasada sabíamos que el 61% de los ayuntamientos de España no presenta cuentas en plazo. Y que actualmente, fuera de plazo, todavía queda más del 50%, el 50,4% de los ayuntamientos no presenta cuentas. Parece ser que en la ley de transparencia nos llamaron la semana pasada ya de que se va a incorporar una auditoría obligatoria a ayuntamientos que cumplan un perfil de más de 5.000 habitantes o más de 6 millones de presupuesto y tal. No sabemos si eso va a salir adelante o no. Entonces, que los gestores públicos, nuestros políticos, lo que tenemos que demandarle también es que haya un cierto, no ya por control, sino por eficiencia, lo que estaban hablando. Pero esa eficiencia y esas medidas atrevidas quizás serían mucho más fáciles, quizás no, seguro, sean mucho más fáciles si ambos pactasen y llegasen a acuerdo. Yo, para terminar, he querido dar la palabra a Pedro Saura y por último a Vicente Martín Pujalte, pues una cuestión que ha apuntado usted antes. A la hora de desglosar así por encima las partidas de los presupuestos, se ha hecho referencia a las inversiones. La verdad es que otros años se habla mucho de las inversiones que se van a hacer a nivel del Estado, las que van a venir a la región de Murcia. En este caso, bueno, los problemas de la deuda y del déficit nos tiene a todos más centrados en ese asunto, ¿no? Pero en inversiones, en titulares nada más, le pido por favor, estamos fuera de tiempo, ¿qué inversiones se alegra usted de que hayan entrado en la región de Murcia y cuáles le preocupa que se hayan quedado fuera? Bueno, cualquier euro que venga a la región de Murcia me parece excelente para el crecimiento regional. Es normal que ahora, en la región de Murcia, con estos presupuestos, con relación a lo que se invertía hace unos años, ahora se vaya a invertir teóricamente, digo teóricamente porque luego una cosa es lo que se presupuesta y otra cosa es lo que se termina ejecutando, pero que ahora sea la mitad de lo que se presupuestaba hace unos años. Pero eso la gente lo entiende. O sea, pero cosas concretas. La gente entiende que ahora se presupueste menos. Lo que nosotros no vemos es prioridades ahí en el presupuesto, es decir, cuando tienes menos recursos debes priorizar. Nosotros no vemos un plan para Lorca, no vemos que el AVE vaya a llegar a la región de Murcia en el año 2014 y no vemos el soterramiento de la ciudad de Murcia y de Lorca, no lo vemos en el presupuesto y no lo vemos para los próximos años. Y creemos que cuando hay poco dinero, pocos recursos, hay que priorizar. Pero como es mi última intervención, en relación a la política económica, nosotros nos gustaría enormemente, porque no le va bien a ningún partido político en este país si las cosas van mal económicamente. Es decir, y no le va bien a la sociedad española. Por tanto, nosotros lo que queremos es que, por el bien de la sociedad española, por el bien de la democracia española, que al gobierno le vaya bien. Lo que sucede es que todos los datos del primer año de gobierno es a peor. Tenemos el peor dato del paro de la historia, tenemos el peor dato de deuda pública de la historia. Es que en un año le van a meter 200.000 millones de euros a la deuda pública, que es lo importante. Por lo tanto, es muy necesario que, además de que la política de Europa cambie, pero hay una gran parte que depende de nosotros. Tiene que cambiar la política económica y social. Y sí que hay que hacer recortes, sí que hay que limitar el presupuesto porque no hay dinero para todo. Pero hay que priorizar. Un gobierno tiene que priorizar en temas que tienen que ver con las familias y con el futuro de nuestra economía. La educación, la innovación, es muy importante. Y termino ya porque antes Vicente hacía referencia a la amnistía fiscal. Mire, cuando un defraudador no paga, no hay que perdonarle la deuda, hay que perseguir la deuda. Y cuando un defraudador no paga, no solamente hay que perseguir la deuda, sino que también hay que mirar de dónde viene la renta ilícita. Y con la amnistía fiscal, el problema que tenemos no es un problema solo de justicia, sino un problema, permítanme, de principios. Porque en esta amnistía fiscal no se va a mirar de dónde viene, de dónde procede la renta. Quiero decir que si la renta viene del blanqueo de capitales, la amnistía fiscal se produce y no se va a ver el origen,
del Una problema. última turno de palabras. Me gustaría que, bueno, yo imagino que está pensando ahora mismo lo de la amnistía fiscal, Yo lo pero lo de las inversiones me gustaría que me contestara voy a también. decir tres cosas muy breves. Lo primero, lo de la amnistía fiscal y la situación de España, ni las rentas que ahora se quieren regularizar se han producido este año, vienen de años anteriores, ni los bancos que se quieren arreglar han tenido el problema este año, vienen de años anteriores, ni el déficit que se quiere controlar se ha producido este año, vienen de años anteriores. El Partido Popular lo que está haciendo es intentar arreglar una situación de irregularidad de rentas, de malos bancos o mal funcionamiento de los bancos y de un déficit público excesivo. Ojalá que nos hubiéramos encontrado las cosas de otra manera. Segunda idea, creo que hay que tener confianza en el futuro. Las cosas pueden y deben ir mejor y se está trabajando para que vayan mejor y se está poniendo la semilla para que haya un fruto adecuado y yo creo que vamos por el buen camino, pero en economía lo que se planta hoy no se recoge mañana, se recoge dentro de un tiempo. Y tercera idea, inversiones. Decía el señor Saura que no ve en las inversiones en Murcia y efectivamente es que los murcianos no han visto ni el plan hidrológico nacional en los últimos años, pues lo quitó Zapatero, no han visto el AVE porque no lo hizo Zapatero, no han visto unas infraestructuras adecuadas porque en Murcia no invirtió el señor Zapatero, desde luego no se ve, pero yo quiero decir que ahora mismo el decalaje de los tiempos es distinto, pero que afortunadamente eso se va a ver porque se van a hacer el AVE, se va a hacer un plan de infraestructuras en Murcia con el puerto, con el aeropuerto que van a ser adecuados y yo espero que Murcia en el 2014 ya veamos cosas que no hemos visto porque no se hicieron. Yo sé que Pedro Saura se queda con la gana de contestar sobre ese tema, pero la No, semana que viene... Sobre todo porque con este presupuesto no tenemos AVE, yo creo, hasta el año 2025. Bueno, en cualquier caso, la semana que viene seguramente abordaremos temas también de economía y abordaremos con amplitud esos apuntes que ha hecho Vicente Martínez Pujalte, quien le damos las gracias por haber estado aquí, igual también a los otros tres invitados. Muchas gracias a ellos y también a todos ustedes. Hasta el jueves que viene. Buenas noches.